Saludos, mi nombre es Ivonne Olivero y mi compañero José Rodríguez. Somos estudiantes del tercer trayecto de PNFI. En esta oportunidad le vamos a presentar una exploración detallada sobre las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son la columna vertebral de la estadística inferencial. Ofrecen un marco riguroso para decidir a partir de datos muestrales si una conjetura inicial sobre un parámetro poblacional, la hipótesis nula, se mantiene o debe rechazarse frente a una hipótesis alternativa. A lo largo de este documento exploraremos sus orígenes teóricos, su relevancia práctica y los distintos tipos de contrastes, unilateral y bilateral, y el procedimiento general paso a paso. Conceptos básicos de las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis se puede definir como un procedimiento estadístico que permite, a partir de datos muestrales, decidir si existen argumentos suficientes para rechazar o no una afirmación acerca de un parámetro poblacional. En lugar de probar la verdad absoluta, se evalúa la probabilidad de observar los datos obtenidos bajo la suposición de partida y se toma una decisión guiada por un nivel de significancia preestablecido. Importancia de las pruebas de hipótesis en la estadística moderna. Las pruebas de hipótesis son una de las herramientas centrales de la estadística inferencial porque permiten a los investigadores tomar decisiones basadas en datos y no conjeturas. Minimizan el riesgo de afirmaciones erróneas cuantificando la probabilidad de rechazar falsamente la hipótesis nula. Son esenciales para validar teorías y experimentos. Ofrecen criterios objetivos que respaldan la reproducibilidad de estudios en ciencia, medicina, negocios y otras áreas. Además de que las pruebas de hipótesis se pueden ver implementadas en diferentes contextos para evaluar la validez de una hipótesis. También tienen la capacidad de poder influir en cómo se implementan los datos en la actualidad. El impacto de la prueba de hipótesis en estudios posteriores radica en la transformación de la investigación científica, debido a que la prueba de hipótesis ha transformado cómo se interpretan los datos en múltiples campos de estudio. Aplicación en diversas disciplinas. Su utilización abarca desde la medicina hasta las ciencias sociales, reafirmando su relevancia. Y mejoras en la toma de decisiones. Las pruebas de hipótesis han mejorado significativamente la calidad de las decisiones basadas en datos. Elementos claves en la formulación de hipótesis. Formular una hipótesis sólida es como construir los cimientos de una buena investigación. Si está bien planteada, todo lo demás fluye. Algunos elementos claves que no pueden faltar son claridad y precisión, ya que la hipótesis debe expresarse con lenguaje claro, sin ambigüedades. El lector debe entender exactamente qué se pretende probar o analizar. Variables bien definidas, al menos dos variables, variable independiente, que es la que se manipula o considera causa, y variable dependiente, que se observa o mide como efecto. La hipótesis debe plantear una relación lógica o casual entre las variables. Por ejemplo, si los estudiantes duermen más de 7 horas, su rendimiento académico mejora. Con probabilidad, ya que tiene que poder ponerse a prueba mediante métodos empíricos o experimentales. Es decir, una hipótesis que no se pueda probar no es útil definitivamente. Debe basarse en teorías, investigaciones previas o hechos observables que le den sustento. Es importante situar la hipótesis en un marco específico, espacial, temporal o poblacional. Por ejemplo, en estudiantes universitarios de Caracas en 2025. Ahora bien, historia y desarrollo de las pruebas de hipótesis. En lo referente a la historia de las pruebas de hipótesis, podemos mencionar que la noción de hipótesis como motor del método científico apareció en René Descartes en 1644 y fue defendida por Robert Boyle y otros de la llamada filosofía mecánica. Por su parte, Newton, evitando conjeturas sin fundamento, escribió Hypotheses no fungo,
que se traduce como no formuló hipótesis, y promovió una física basada en fenómenos observables, lo que hundió el método hipotético por casi siglo y medio. En las décadas de 1920 y 1930, Ronald Fisher introdujo las pruebas de significación, centradas en la hipótesis nula y el valor P, mientras que Jerzy Neyman y Egon Pearson desarrollaron un enfoque de contraste con hipótesis nula y alternativa, definiendo errores de tipo 1 y 2, y un criterio de decisión a priori, conocido como lema de Neyman-Pearson. La evolución histórica de la estadística ha recorrido un largo camino desde sus orígenes en las antiguas civilizaciones hasta convertirse en una ciencia clave para la toma de decisiones modernas. En la antigüedad, civilizaciones como Sumeria, Egipto, China y Babilonia ya recopilaban datos sobre población, impuestos y producción agrícola. Y en China, el emperador Yao ordenó censos sobre comercio y agricultura hacia el 2300 a.C. En la Edad Media se usaba principalmente con fines administrativos y fiscales. Los censos eran comunes en Europa para fines tributarios y militares. Para la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVIII, nace el término Statistik en Alemania, vinculado al estudio del Estado, y se desarrollan métodos más sistemáticos para recolectar y analizar datos. En la edad contemporánea, que sería del siglo XIX en adelante, se formalizan conceptos como la media, la desviación estándar y la probabilidad. Además, surgen figuras claves como Francis Galton, Carl Pearson, Ronald Fisher, quienes sentaron las bases de la estadística inferencial y experimental. Finalmente, en el siglo XXI, la estadística se integra con la informática y el análisis de grandes volúmenes de datos, Big Data, inteligencia artificial y aprendizaje automático. ¿Ya? ¿Lo podemos ver? ¿Ver si está? No. Ah, bueno, sí. Baja diapositiva por diapositiva y escucha. Tipos y procedimientos en las pruebas de hipótesis. Los tipos de prueba de hipótesis son nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, denominada como H sub 0, es la afirmación inicial que se asume como verdadera hasta que haya evidencia suficiente para refutarla. La hipótesis alternativa es todo lo contrario a la hipótesis nula. Se denomina también como H sub 1 o H sub A por alternativa. Es la afirmación que se considera válida al rechazar la hipótesis nula. Aspectos importantes a considerar. La hipótesis nula es la negación de la hipótesis alternativa. Son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. La hipótesis nula siempre se presume que es verdadera. En la práctica real, el status quo se configura que la hipótesis nula es la verdad. La hipótesis alternativa es la que debemos probar, que es todo lo contrario a la hipótesis nula. Una muestra aleatoria n se usa para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Si concluimos que no rechazamos la hipótesis nula, esto no significa necesariamente que la hipótesis nula sea verdadera, sino que no contamos con las evidencias o pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula. Rechazando la hipótesis nula sugiere que la hipótesis alternativa es la verdadera. Al momento de plantearnos la hipótesis nula o alternativa, esta tiene que estar siempre en igualdad. La prueba hipótesis debe de contar con igualdad, es decir, tiene que indicar que es mayor que la prueba de hipótesis, nula o alternativa, es menor que la prueba de hipótesis, es menor o igual que la prueba de hipótesis, es mayor o igual que la prueba de hipótesis, es diferente o es igual. Cuando hablamos de tipos de prueba de hipótesis, vamos a verlo desde el punto de las pruebas de hipótesis alternativa. Al hablar de una prueba unilateral izquierda, como se puede demostrar en la gráfica, la prueba de hipótesis nula para una media poblacional es mayor o igual a un valor de referencia U sub 0. Esta sería la prueba de hipótesis nula.
el valor que está representado en color blanco o vacío. Y la hipótesis alternativa es una media de la media poblacional de un valor referencial U sub 0, es lo contrario a la hipótesis nula. Por eso se dice que es una prueba de hipótesis de cola unilateral, en este caso cola izquierda. Cuando hablamos de prueba de hipótesis de cola derecha, es que la hipótesis alternativa es el parámetro es mayor que un valor dado. Es decir, la hipótesis nula es menor a un valor. Por eso se dice que la media poblacional es menor o igual al valor dado o a un valor de referencia. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es mayor a ese valor de referencia y se dice que es de una sola cola con tendencia a la derecha. También se puede presentar una hipótesis nula que tenga su valor centrado en la proporción más alta o de mayor tendencia en la campana de Gauss. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es bilateral para ambas colas, es decir, el valor va a estar en contraposición a lo que se encuentra en el centro. Como podemos ver en las gráficas, el valor azul representa el rechazo a la hipótesis nula y la región sin color representa la aceptación de la hipótesis nula. El procedimiento generalmente utilizado es plantear la hipótesis, tanto la hipótesis nula, que es enunciar el valor de referencia del parámetro, y la hipótesis alternativa, que es lo contrario a la hipótesis nula. Se refleja en la investigación. Elegir el nivel de significancia. Se le asigna un valor a alfa comúnmente de 0,1, 0,5 o hasta 0,10. Recolección de muestra y el cálculo estadístico de la prueba apropiada. Determinar la región crítica, calcular el valor de la proporción mediante la distribución estadística. Tomar la decisión, siempre y cuando se encuentre en el contexto original del problema. En la prueba de hipótesis se suelen cometer varios tipos de errores, especialmente el tipo 1 y el tipo 2. Cuando la prueba de hipótesis nula es verdadera, tomamos la decisión de no rechazarle esa prueba de hipótesis. Consideramos en conclusión que la decisión fue correcta. Sin embargo, cuando la prueba de hipótesis nula es verdadera y tomamos la decisión de rechazar la prueba de hipótesis nula, se comete el error tipo 1, el cual se denomina o se determina con la letra griega alfa. Eso revela el nivel de significancia de la prueba. Cuando la hipótesis nula es falsa y tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula, se comete el error tipo 2, el cual se va a denominar con la letra griega beta. La hipótesis nula falsa, cuando es rechazada, se toma una decisión correcta a nivel lógico. Para concluir, podemos decir que las pruebas de hipótesis son una herramienta esencial en estadística porque permite tomar decisiones basadas en evidencias numéricas, no en suposiciones o intuiciones. Su importancia se extiende en muchas áreas prácticas de la vida cotidiana. Las tomas de decisiones son fundamentadas basándose en datos muestrales. Reduce la incertidumbre porque usa niveles de significancia y valores de proporción. Nos permite distinguir entre un efecto real y una variación aleatoria. Su aplicación se encuentra en diversos contextos, es decir, nos permite determinar si una máquina está fabricando un producto de acuerdo a unas condiciones establecidas, o nos permite determinar si una campaña publicitaria va a permitir lograr las ventas necesarias. Fomenta el pensamiento crítico, obligando a desarrollar ideas claras, seleccionar mejor los métodos de estudio y justificar las respuestas. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Que tengan feliz día.